Lo cierto es que la medicina ha sido siempre generalista. Durante más de 2000 años el enfoque médico era general, era un enfoque que entendía que había una conexión entre lo interno y lo externo, entre lo local y lo general del cuerpo, entre la mente y el cuerpo. La salud se entendía como un equilibrio, las terapias eran fundamentalmente sistémicas, dieta, ejercicio, costumbres, ambiente, y siempre estaban adaptadas a cada individuo. El médico era un terapeuta capaz de integrar lo biológico, lo contextual, lo relacional, lo ambiental y tomar decisiones que siempre estaban adaptadas al paciente en concreto. Por tanto, el diagnóstico no era relevante, se describían algunas enfermedades, pero con un afán descriptivo, no clasificatorio, y lo importante era el enfermo, no era la enfermedad. Esta manera de entender la salud y la enfermedad ha dominado la medicina durante 2000 años. La revolución científica aplicada a la medicina ha sido precisamente ese intento por objetivar la enfermedad, algo que no era relevante. Empezó a objetivarse desde el punto de vista clínico con Sydenham, desde el punto de vista anatómico con Morgagni, desde el punto de vista fisiológico con Claude Bernard o con Cox o Pasteur, y desde el punto de vista farmacológico, un medicamento para cada enfermedad y un tratamiento etiológico con Ehrlich, que fue el primer premio Nobel de Medicina con la toxina antidiftérica y que enunció el concepto de bala mágica. Y vamos a encontrar un tratamiento específico para cada enfermedad. La segunda patita que define este proceso de revolución científica aplicada a la medicina, hemos visto que es la objetivación de enfermedad, pero también la cuantificación. Los médicos siempre nos hemos resistido mucho a que se pudieran extraer conclusiones para pacientes individuales de las estadísticas. Pero ciertamente a partir del siglo XIX, fundamentalmente a mediados del siglo XIX, en la Escuela de París, se empiezan a utilizar lo que se llama el enfoque numérico, que luego pasa a la Escuela Británica y que culmina con el primer ensayo clínico en 1946, la streptomicina Bradford Hill. La cuantificación se utilizó para describir, los enfermos se podían agrupar para describir las enfermedades y sus trayectorias, y también para establecer causalidad. La causalidad empezó a entenderse como algo que tenía que ver con la frecuencia, con las correlaciones. Bueno, por tanto, la revolución científica, que empieza a mediados del siglo XVI aproximadamente, es empirista, es experimental. La medicina generalista hasta entonces era más bien especulativa, es reduccionista, no es compleja, es decir, intenta explicar el fenotipo clínico, que es algo complejo, simplificándolo, buscando los elementos más pequeños, las partes más simples y los componentes más universales, y es determinista. Se considera que en la naturaleza no hay azar. Por tanto, la probabilidad es un problema del observador, es una probabilidad subjetiva. En la naturaleza no ocurren las cosas al azar, siempre hay una causa última de los eventos que conocemos, y por tanto siempre la investigación nos va a dar respuestas, la investigación reduccionista nos va a dar acabando respuestas a todos los fenómenos que nosotros vemos en la clínica. Y además era frecuentista causal. Hay otras maneras de establecer causalidad. Por ejemplo, el disposicionalismo, que mencionaremos un poquito al final nada más, que es una manera que yo creo que es un enfoque de causalidad muy importante para los pacientes individuales, y es una atención médica especializada. La investigación y el conocimiento cada vez más ingente hizo que la división del trabajo fuera lo adecuado y lo correcto. Por tanto, la visión integral, este enfoque generalista tradicional, fue quedando arrinconado por esta revolución científica y acaba siendo una especie de valor ético, humanístico, pero no científico, porque lo científico era lo especializado, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce la edad de oro de la medicina. En 1941 se descubre la penicilina y a partir de entonces enorme cantidad de medicamentos y tecnologías que cambian drásticamente el curso de muchas enfermedades. Además, la puesta en marcha de los sistemas públicos de salud hace que esas tecnologías sean accesibles a grandes grupos poblacionales. Se crean los grandes hospitales alrededor de las especialidades. Y hay razones para el optimismo, cambian las estadísticas de mortalidad infantil y de supervivencia. Y no es hasta mediados de los años 70 que empieza a haber una crítica al modelo biomédico. Estas son las primeras críticas culturales, yo lo llamo, desde la epidemiología, con McEwan, que habla de que quizás esos buenos indicadores no se deben tanto a la biomedicina, sino más bien a la mejora de las condiciones de vida. Illich, desde la antropología, que enuncia el concepto de expropiación de la salud por parte de los profesionales. Zola, la medicalización. Sass, la antipsiquiatría. Ehrlich, la crítica feminista, un conocimiento biomédico que consideraba que era patriarcal. Foucault, con la biopolítica. Engel, con el modelo biopsicosocial. Balin, un enfoque más analítico de la relación clínica. Y McWinney, con un enfoque más fenomenológico de la relación clínica. Son los primeros
críticas serias a la hegemonía de la biomedicina especializada. Además, esto tiene también en esa época, hay dos fenómenos que son muy importantes para nosotros, como es la conferencia de Alma-Ata y también el informe Lalonde, que vuelve a recuperar una vieja idea de Virchow de que en realidad la salud se debe más bien a las condiciones de vida que no tanto a las intervenciones que podamos hacer con las personas individuales, ¿no? Que es el informe Lalonde con los determinantes sociales de la salud. En todo caso, a pesar de estas críticas, en la década de los 80 y 90 se consolida el modelo biomédico. Se refuerza el modelo biomédico por razones no estrictamente científicas. La primera es política. Hay una revolución liberal, Reagan y Thatcher, que sospechaban de cualquier enfoque socializante, que les dijeran que la salud dependía de políticas, les sonaba a izquierdoso, no políticamente adecuado en aquella época y, por tanto, el concepto de enfermedad individual y fisiopatológica era mucho más adecuado. También se produce la revolución tecnocientífica. Se decide que el conocimiento ya no esté producido por fondos públicos o sin ánimo de lucro, como hasta entonces, fundamentalmente, sino que sea la empresa privada la que lidere el conocimiento y se cambian una serie de leyes para fomentar que esto suceda. También causas económicas. Se produce la expansión del mercado de la salud, fundamentalmente medicalizando procesos que hasta entonces no eran enfermedades y obviamente eso tenía que ver con el modelo biomédico, que era el que procuraba esa medicalización. Hay también motivos científicos. No había una alternativa científica a la reduccionista para explicar lo biológico y además se empieza a generar el proyecto de genoma humano. 20 años vista, se calcula que en el año 2000 tendremos la respuesta última reduccionista a todas las enfermedades y además con miles de nuevas dianas terapéuticas genéticas. También clínicos. Empieza la medicina basada en la evidencia. Durante los últimos 30 años había habido muchos ensayos clínicos. Ocurre la necesidad de tener que sintetizarlos, agruparlos, criticarlos y además también se propone un modelo clínico. La AMB no solamente es una manera de estructurar el conocimiento, sino también de aplicarlo y se establece la jerarquía de las evidencias donde el ensayo clínico, los metaanálisis están en el ápice y el conocimiento del experto, el conocimiento del caso clínico, los valores de los pacientes están en la pirámide sin ningún valor, digamos, como conocimiento objetivo, ¿no? Y por último, gestores. La expansión del mercado de la salud, el gasto que era cada vez mayor, hace que los gestores tengan que estandarizar. Necesitamos que los médicos hagan todos lo mismo y la AMB, desde luego, procuraba un instrumento fundamental para que eso ocurriera, ¿no? Bueno, tras 40 años de expansión y profundización en este modelo biomédico, sin ninguna crítica, empiezan a ocurrir anomalías en el paradigma. Hay una crisis de innovación, en realidad ya no tenemos terapias basadas en la investigación reduccionista que sean realmente disruptivas. Hay una progresiva medicalización de la vida, una polifarmacia basada en la evidencia, la tríada sobre tratamiento, sobre test, sobre diagnóstico. Hay una crisis epistémica, unas críticas epistémicas a la medicina basada en la evidencia porque no es capaz de establecer bien la fiabilidad del conocimiento, porque no puede resolucionar claramente cómo se puede aplicar un conocimiento generado en un grupo experimental, cómo lo aplicamos a un paciente particular, y también en la relevancia del conocimiento. La AMB no está siendo capaz de ayudarnos a establecer o determinar cómo podemos solucionar estos problemas que la AMB no tiene solucionados. Y económicamente hay una curva de rendimientos decrecientes, seguimos invirtiendo en el modelo biomédico, pero no acabamos de mejorar la salud de las poblaciones. Y además de las anomalías hay unas irregularidades, problemas de seguridad, la cadena de conocimiento clínico capturado por los intereses comerciales, la sobreestimación que tienen profesionales y ciudadanos de la efectividad de las intervenciones farmacológicas y tecnológicas, la medicina de receta de cocina o algorítmica y la mercantilización de la salud. Las consecuencias, digamos, de esta revolución científica que es especializada, que no es generalista y que arrincona este enfoque, pues son importantes para nuestra disciplina. Sociales, porque la buena medicina es especializada y es tecnológica. Políticas y económicas, porque la atención primaria no tiene una demanda política y por tanto no se financia. Culturales, porque no existe una reflexión conceptual tan profunda como ha tenido el modelo biomédico en el generalismo, sencillamente porque nadie tiene interés en hacer carrera con el generalismo. Hay una definición de las tareas del médico de familia que siempre tiene que ver con lo biomédico, o sea, nos definimos en relación con lo biomédico, somos a la puerta del sistema o sabemos de todo un poco o de lo más frecuente. Y también hay unas consecuencias clínicas. Fundamentalmente tendemos a excluir lo complejo o derivando
o no valorando lo que llamamos pacientes difíciles, que son los que no responden al modelo biomédico, como son esas condiciones huérfanas que son las más prevalentes en atención primaria, como es la cronicidad, como es la polipatología, como es el final de la vida, como son los malestares emocionales, como es el dolor crónico y como son los síntomas físicos persistentes. Bueno, ahora hay una oportunidad por varios motivos. Lo primero, porque muchas organizaciones y sociedades científicas están haciendo un llamamiento a cambiar el enfoque. Pasemos de una medicina centrada en la enfermedad a una medicina centrada en el paciente de nuevo. Recuperamos un poco este enfoque hipocárdico, ¿no? Hay una reemergencia, aprovechando estas anomalías, de las reflexiones académicas alrededor del generalismo, especialmente británicas. Y son en gran medida las que hemos recogido para poder contaros. Por fin tenemos ya, digamos, una bibliografía interesante que conceptualiza qué es lo que hacemos, ¿no? Hay evidencias de la efectividad de la atención primaria y también del enfoque generalista, evidencias duras, ¿no? Y luego hay teorías científicas que ya son alternativas al reduccionismo, que son las teorías basadas en las ciencias de la complejidad, la alostasis, la network medicine, las ciencias cognitivas, que nos ayudan a explicar mejor la relación entre mente y cuerpo, y las nuevas definiciones de salud positiva, una salud entendida como un equilibrio y como una capacidad. En la New England llamaban el nuevo holismo posgenómico, poner de nuevo todas las partes juntas. Y pues se habla del interactoma humano, esta integración de redes que hacen que el enfoque individual, porque todos nos ponemos enfermos a nuestra manera, pues vuelva a ser muy importante. El enfermo, que había perdido protagonismo en esta revolución científica por la enfermedad, vuelve a ser protagonista y vuelve a ser importante individualizar la atención. Creo que tenemos oportunidades. Por primera vez el avance científico es holista. Ya no es reduccionista, esto no había pasado hasta ahora, ¿no? Y yo creo que se abren algunas oportunidades. En términos poblacionales sabemos que la atención primaria, en esto que se llama la paradoja, tiene mejores resultados que la atención especializada. Es verdad que cuando se mide el resultado con indicadores biológicos, los especialistas manejan mejor las enfermedades, controlan mejor el colesterol, la hemoglobina glicada. Pero cuando lo hacemos en términos de salud, los sistemas que tienen atención primaria tienen mejores resultados. Por tanto, debe haber algo en la propia intervención desde atención primaria que es un plus para mejorar la salud de las personas, ¿no? Esta es la paradoja de atención primaria. Es la palabra del Congreso, probablemente, la longitudinalidad como un elemento terapéutico, una hard touch, ¿no? O sea, realmente mejora la salud y los resultados en salud de los pacientes, ¿no? Pero además de estos digamos, enfoques poblacionales que demuestran que la atención primaria y el enfoque generalista tiene beneficios para la salud, hay también enfoques más individuales, ¿no? Hay una bibliografía interesante con expertos en MB que están, por ejemplo, este libro Compassionomics de unos autores americanos, ponen una enorme cantidad de evidencias donde la calidad de la relación clínica, en gran medida, que se puede hacer en la atención primaria, digamos que determina el resultado de enfermedades como los politraumatizados, las heridas o el manejo del dolor, ¿no? Es decir, enfermedades biomédicas mejoran gracias y especialmente y solo por eso por la relación clínica, ¿no? Jeremy Howick, que es un filósofo de la ciencia en el grupo de MB de Oxford, por ejemplo, hizo este libro con evidencias del autocuidado, o Ronald Epstein, médico de familia norteamericano, El estar presente, también este libro es una delicia llena de evidencias de cómo el tipo de relación clínica mejora sustancialmente el resultado de muchas enfermedades, ¿no? Pero para las enfermedades que se están resistiendo al enfoque biomédico ya hay evidencias de que el enfoque generalista es útil. Se han hecho hace poco 10 años del enfoque que se llamaba medicina mínimamente disruptiva. Como sabéis, estos autores norteamericanos hablaban de que todos los enfermos crónicos tienen unas causas de potenciales sobrecargas, las demandas de la vida diaria, los planes terapéuticos, la necesidad de cuidar a los hijos, de trabajar. Estas son las cargas, ¿no? Y todos tienen unas capacidades que tienen que ver con sus recursos educativos, recursos económicos, la vivienda. Hay también un daño de los propios tratamientos, ¿no? Que pueden influir en que esta sobrecarga se descompense. Cuando se descompensa esta sobrecarga, este equilibrio entre las cargas y las capacidades, los recursos, se ha visto que los enfermos tienen un peor uso de los dispositivos asistenciales y de los autocuidados, lo que hace que empeore su salud y, por tanto, el ciclo se intensifique. Esto solo, o sea, el equilibrio entre cargas y recursos es una decisión individual con los pacientes, no se puede estandarizar.
Todos los pacientes crónicos son únicos y entonces tiene que haber un juicio que sea capaz de volver a establecer el equilibrio. En relación con los malestares emocionales, por ejemplo, Alberto habla de la necesidad de enfrentarnos a los malestares emocionales sin etiquetarlos, ¿no? Él pone siempre esta frase, ¿no?, de Ivan Illich: los rituales de la asistencia hacen creer a la gente que su salud se beneficia con el tratamiento, aunque en realidad el resultado es que disminuye la capacidad para que la mayor parte de la gente afronte la adversidad, ¿no? Hay unos problemas socioculturales con el diagnóstico, con la etiqueta diagnóstica en los malestares emocionales, y él propone la formulación en vez del diagnóstico. La formulación es co-construida con el paciente, siempre es singular, siempre es local, y el diagnóstico es un conocimiento técnico que de alguna manera etiqueta a los enfermos, ¿no? Él habla de la indicación de no tratamiento cuando viene un malestar emocional, y esto no es pesimismo terapéutico, no se sustenta en la limitación de recursos, sino que se basa en que lo mejor para un enfermo es no intervenir. Pero no intervenir no es no hacer nada, que esa es la diferencia. Porque los objetivos de esa no intervención es desvincular el problema y la solución del problema del ámbito sanitario, es resignificar el síntoma, y los objetivos secundarios es que el paciente se sienta escuchado y esté bien atendido y nosotros, desde luego, nos sintamos eficaces, ¿no? El mapa psicoterapéutico de esa no intervención pues tiene que ver con esa escucha empática, esa construcción de una versión inicial, una deconstrucción de lo que el paciente pueda tener, la resignificación y el cierre. En los síntomas físicos persistentes también ha ocurrido una enorme revolución. Los síntomas físicos persistentes los estamos viendo todo el día en la consulta. Son los síntomas generales: fatiga, la pérdida de energía, la dificultad de concentración, los cardiovasculares, las palpitaciones, el dolor torácico no cardiogénico, la fatiga, los síntomas gastrointestinales, los síntomas musculoesqueléticos, especialmente el dolor crónico persistente, los síntomas nerviosos, la debilidad, los mareos, los hormigueos y los genitourinarios. Bueno, pues ha habido en junio de 2024 en el Lancet, como sabéis, una de las mejores revistas del mundo, han hecho un monográfico sobre los síntomas físicos persistentes. Fijaos en el editorial. Decía: ahora son las cualidades simples que muestra un buen médico de atención primaria, el reconocimiento, la compasión, la validación, la defensa y el apoyo, los que marcan la diferencia para mejorar los síntomas físicos persistentes, y es a propósito de un ensayo clínico que ahora comentaremos. Y bueno, pues es bueno no llamarle síntomas sin explicación médica porque ya sabemos por qué se producen, ¿no? Esto es lo importante. Bueno, este es el esquema en esta revisión que aparece también en ese monográfico del Lancet, donde lo que hablan es que los síntomas físicos persistentes tienen unos factores predisponentes que son sociodemográficos, son psicosociales y biomédicos. Hay unos factores gatillos que activan unos inputs sensoriales que interaccionan con los priors. Los priors son configuraciones neuronales que están basadas en experiencias previas, que son implícitas y que tienen que ver con los síntomas y con las creencias del paciente en relación con esos inputs sensoriales. Esto produce los síntomas físicos de corta duración. Pero si hay unos factores de mantenimiento y agravamiento, que son psicosociales o que son también biomédicos, este input, esta sensorial con los priors, interacciona y al final acaba produciendo síntomas físicos persistentes que son, por tanto, de origen cerebral. Es decir, que en la sintomatología aguda lo que influye, lo importante, es el input sensorial, pero en los síntomas crónicos lo importante son los priors neurológicos. Bueno, tenemos evidencias duras. Sabemos que a los ensayos clínicos les cuesta identificar la eficacia de las intervenciones generalistas, pero ya tenemos algunas evidencias con ensayos clínicos. Este es un ensayo clínico con el dolor crónico de espalda, 10 años. Pacientes, una media de 40 años, que llevan 10 años de dolor de espalda. Se hace una intervención que es comunicativa, que es de apoyo, no utiliza fármacos. En un mes, estos enfermos tienen un EVA del 72%, se han quedado sin dolor. En un mes. Y además los resultados se mantienen a los 12 meses. Cuando le preguntan a los pacientes, este artículo se ha publicado este año, le preguntaban a los pacientes que mejoraron con este enfoque comunicacional generalista, qué les había pasado, por qué habían mejorado tanto. Los pacientes contaban que les permitió ese enfoque reevaluar el síntoma para reducir el miedo al dolor, entender la relación entre el dolor, sus emociones, y le daban mucha importancia a la confianza en el terapeuta y también en las relaciones con otras personas que tenían síntomas parecidos, ¿no? En este libro, estos autores del ensayo clínico cuentan, está traducido al castellano, qué es lo que hicieron. Lo que hacen es primero reconocer el carácter objetivo de los síntomas, deconstruir las pruebas que hasta entonces habían determinado que eran patologías biológicas, educar en la neurociencia del dolor crónico, seguimiento somático, son terapias de exposición, considerar el carácter del proceso como longitudinal y abordar los estados de hipervigilancia. Es decir,
enfoque generalista, relación clínica, longitudinalidad. Este es otro ensayo clínico que sé que se publicó en el Lancet, a propósito del cual es la editorial que os he comentado antes, que hablan también de una intervención centrada en atención primaria con pacientes que tienen múltiples síntomas físicos persistentes. Aquí no solamente dolor, hay fibromialgia, hay colon irritable, palpitaciones, astenia. Hacen una intervención que llaman REAL, reconocimiento, explicación, acción y aprendizaje. Es comunicativa, es de apoyo, no hay ningún fármaco. También se hace en muy pocas semanas y los pacientes pasan de tener una media de 15 síntomas a disminuir significativamente en 13 semanas y se mantiene en 52 semanas. Esto es un trabajo de unas compañeras de Bilbao, son 30 y no me acuerdo cuántas serán, mujeres con fibromialgia, había algún hombre, y con una intervención educativa grupal consiguen en un mes ya consiguen una mejoría casi en el 40% de los pacientes, mejoran más de la mitad, y en esta escala de fibromialgia, que por debajo de 39 se considera una fibromialgia leve. Al principio del estudio eran muy poquitas y al final del estudio, como veis, más de la mitad de las mujeres han mejorado. Es una intervención educativa, comunicativa, grupal, comunitaria.